Hola amigos, bienvenidos a mi espacio. Soy David Parcerisa. Hoy os voy a exponer un sencillo experimento que podéis realizar fácilmente. Eso sí, eligiendo bien el momento propicio. Se trata de un ejercicio de concentración. Un experimento en el que no vais a obtener quizás resultados inmediatos, pero con el tiempo os podría sorprender. Y quizás podréis llegar a descubrir otra realidad en vosotros mismos. Hemos hablado muchas veces de personas normalmente sensitivas que son capaces de ver cómo un rostro humano se transfigura en otro muy diferente. Generalmente aquí, en este canal, hablamos de transformaciones de rostros humanos a reptilianos. Yo mismo he podido recoger muchos testigos de este tipo. Personas que observan que el que está enfrente suyo cambia, se metamorfosea durante un breve espacio de tiempo. Pero no en todos los casos son de tipo reptiliano. Hay casos incluso de amigos míos muy próximos que han visto a un conocido de toda la vida con el cual estaban hablando y su rostro se ha convertido en un anciano de larga barba blanca. Incomprensiblemente ha sucedido. Las interpretaciones ante este tipo de casos son, múltiples. Lo normal es pensar que son alucinaciones, que la mente se encuentra estresada, sugestionada y la morfología del rostro se deforma y aparece otro diferente. Pero la cosa cambia cuando más de una persona observa el fenómeno en el mismo sujeto. Esto ha pasado unas cuantas veces. Hay casos de gente que se ha presentado incluso a la consulta de un psiquiatra y el propio doctor asiste pasmado ante esa transformación. Claro, ¿qué pasa cuando el doctor también tiene ese tipo de alucinaciones? Pues que probablemente ahí no haya ningún tipo de sugestibilidad, sino que sea una realidad objetiva. Esa persona tiene algo extraño o es capaz de proyectar inconscientemente esa metamorfosis en su cara. Es un misterio, no sabemos exactamente de qué se trata, lo que sí podemos es especular. Y sobre todo a mí particularmente me parecen muy interesantes algunas propuestas que nos hacen físicos cuánticos, o incluso, sin ir más lejos, una doctora que entrevisté no hace mucho, aquí en mi canal, la doctora María Dolores Obiols, nos decía que este fenómeno se debe a que somos seres multidimensionales, es decir, que habitamos en varios universos y a veces podemos proyectar una de las muchas identidades que estamos viviendo de forma simultánea bajo esa forma y ese aspecto, que estaría en otra existencia. Claro, es muy complicado entender eso desde la forma de pensar que tenemos de la tercera dimensión en la cual vivimos, pero muy probablemente no debamos desechar esta posibilidad. Puede ser posible. Bien, vamos a ver qué es esto del experimento del espejo. Hace ya unos cuantos años, un científico, Giovanni Caputo, de la Universidad de Urbino, en Italia, decidió contar con la asistencia de 50 personas, 50 sujetos experimentales, que durante 10 minutos debían mirarse fijamente al espejo. El resultado fue que, de promedio, la mayoría de ellos consiguieron ver en menos de un minuto cómo sus rostros cambiaban. Veían las caras de sus padres o de conocidos, algunos fallecidos, otros aún vivos. Otros podían ver rostros de ancianos, de niños, de sus antepasados, e incluso veían rostros en su propia cara de animales, desde gatos a leones, cerdos, incluso también seres mitológicos. Bueno, el fenómeno iba acompañado de sensaciones muy intensas, de gran emocionalidad, y algunos se sentían identificados con lo que estaban viendo, sentían algo familiar con aquellos rostros. Bueno, el doctor Giovanni Caputo recomienda realizar esta práctica de mirarse al espejo con un tipo de luz bastante tenue, en un ambiente calmado, en un estado de relajación. Pero advierte que personas especialmente sensibles pueden sufrir un fuerte impacto emocional. Quizás no es recomendable que todo el mundo lo haga. Ahí está la advertencia. El caso es que el experimento del espejo es concebido por casi todos los psiquiatras y psicólogos y especialistas en la mente como algo, como una especie de proyección del inconsciente. Es decir, la mente, por asociación visual, distorsiona su propio rostro haciendo emerger imágenes con otras facciones parecidas, familiares,
o con las que sentimos un arraigo que conscientemente desconocemos, pero que ahí están estas imágenes implícitas en nuestro inconsciente, y al ver nuestro rostro las adecuamos al mismo por asociación, porque no hay que olvidar que la mente siempre funciona por asociación, y especialmente el inconsciente. Entonces, lógicamente, podemos llegar a ver animales, monstruos, niños, ancianos, todo tipo de facciones. Está clarísimo que el nivel de sugestión de este experimento puede dar efectivamente a que todo sea fruto del inconsciente. Pero existen otros expertos de la mente que aseguran que la interpretación no es tan simple y puede muy bien obedecer a rostros de vidas anteriores o, como hemos dicho, según la física cuántica, rostros de seres que estamos habitando nosotros mismos simultáneamente en otros multiuniversos. Aquí, desde luego, sí tenemos que decir que cada cual es libre de interpretarlo a su modo. Lo que sí os puedo garantizar es que si os ponéis delante del espejo y centráis la mirada en el entrecejo durante un buen rato, vuestro rostro empezará a distorsionarse, y a partir de ahí, lo que veáis podéis interpretarlo como fruto de vuestro inconsciente o de retazos de diferentes entidades que supuestamente habéis encarnaréis. Claro, la física cuántica no se mueve linealmente. Bueno, también quisiera añadir que a mí particularmente lo que me motivó hace unos cuantos años a buscar más información de este fenómeno, pues fue debido a que cuando yo tenía unos 9 años me encontraba pues en mitad del pasillo de mi casa, donde hay un espejo, y durante un buen rato me quedé mirándome a mí mismo en el espejo, mientras se iban escuchando los truenos y el ruido de la lluvia. De repente, por una ventana entró el destello de un enorme relámpago. Se fue incluso la luz. Y durante una décima de segundo, de yo ver mi cara deslumbrada por ese rayo, por ese relámpago, pude ver, pero claramente, algo que aún hoy en día no me atrevo a calificar. Fue solamente décimas de segundo en que yo vi mi propia calavera reflejada en el espejo. Nunca he sabido qué significado tuvo esa experiencia. Solo sé que salí corriendo de casa totalmente presa de pánico. Eso me hizo pensar bastante en que, bueno, ya existen también muchas tradiciones herméticas, esotéricas, que dicen que los espejos son algo así como portales dimensionales, que de alguna forma son como puertas de entrada y de salida en donde otros seres interdimensionales pueden entrar, pueden incursionar en nuestra realidad. Incluso ahí tenemos pues todo lo que conlleva el Feng Shui, que nos habla muy habitualmente de los efectos nocivos que puede tener los espejos, por ejemplo, cuando los ponemos muy cerca de la cama del dormitorio, porque parece que ahí también nos puede perjudicar bastante. Hay algunos que se dedican al Feng Shui que son un poco más abiertos a temas esotéricos, y te van a reconocer que efectivamente un espejo al lado de la cama es garantía de que pueda haber una entrada hacia otros planos y podemos tener visitas inesperadas. Otros más conservadores dentro del Feng Shui te van a decir que los espejos no los puedes colocar ni al lado de la cama cuando duermes, ni tampoco cerca de una puerta, sea cual sea la puerta, sea de entrada o cualquier habitación, porque el espejo lo que hace es absorber la energía vital de la persona. Y eso es algo que viene de tradiciones de muchas culturas del mundo. El espejo siempre ha sido considerado como un objeto mágico empleado precisamente para todo lo que tenga que ver con los oráculos, la adivinación. Ahí está la famosa bola de cristal, que también guarda cierto paralelismo con el espejo, y desde luego es, se podría decir en términos esotéricos, un portal. Entonces, claro, lógicamente, si nosotros nos observamos a nosotros mismos en el espejo, ahí pueden suceder muchas cosas, muchos misterios. Yo, desde luego, recomiendo que este tipo de cosas
se hagan de una forma pues sin desprovistos completamente de sugestiones y de miedos. Personas muy sensibles, mejor abstenerse de este tipo de experimentos. Experimentos que inicialmente para muchos pueden ser un juego, pero no es recomendable tomárselo como tal. Aquí os dejo con este curioso experimento del espejo y que cada cual saque sus conclusiones. Y bueno, también estamos abiertos a que si alguien observa algo anómalo, algo que le pueda sorprender, lógicamente aquí estamos abiertos para escucharos y si queréis enviarnos vuestras experiencias, por supuesto, las vamos a leer. Muchas gracias, amigos. Un abrazo para todos.